Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Hoy haré un dibujo porque he estado pintando en programas anteriores y hoy voy a hacer un dibujo de una pintura que ya había hecho en programas anteriores, de una acuarela. Es un dibujo de un molino estilo español, de aquellos a los que se enfrentó Don Quijote. Entonces, lo que voy a hacer es explicar todo el proceso, que ya de por sí hemos visto en la acuarela cómo fue que se hizo, y aquí lo que quiero explicar es cómo es que se hace, pero en lápiz. Tengo aquí, eso sí, les voy a mostrar primero estos dibujos que había hecho aquí en el programa en tiempo atrás. Ven ustedes que son dibujos. Esta es una aguada que pinté aquí en el programa hace muy poco y en donde se ve el proceso del grisado, más que nada, porque aquí no hay color, solamente es blanco y negro. Aquí tengo el que pinté aquí también en el programa. Vamos a ver si lo podemos alejar un poquito para que se vea mejor. El molino está hecho con colores muy escasos, una acuarela muy limitada en cuanto a color, una paleta con muy poquitos colores, pero es suficiente para poder mostrarlo aquí en televisión, en el programa mío, que lo hice muy rápidamente para explicar cómo era la estructura y cómo distribuir todo el detalle de las aspas esas que están ahí. Y esta otra es otra aguada que había hecho hace un tiempo atrás, ya hace bastante tiempo, en donde se ve perfectamente una especie de iglesita difuminada allá atrás, no tan intensa como los árboles, que es muy común cuando se trata en colores grises, tratar de hacer comparaciones en tonos, y son muy bonitos. Y aquí tengo el papel en blanco para el siguiente cuadro. Entonces voy a ponerme la acuarela de molino por aquí, para ver si lo tengo a la vista, ¿verdad? Lo tengo por acá. Ahí más o menos lo veo, lo tengo por acá también. Entonces, lo primero será establecer no un horizonte, sino una superficie en donde va a estar el molino. Entonces, una superficie un poco recta, un poco plana, que ahí va a estar. Y después, sobre esta, yo quiero establecer una altura para ese molino que pudiera ser como hasta aquí. Es un molino pequeño, no muy grande. Entonces, lo trazo un poquito más ancho ahí, porque necesito cuadrar el espacio. Ustedes ven que lo he puesto un poquito al centro, ligeramente tirado a la derecha, pero no importa porque no estamos hablando de diseño. En este caso hay unos detalles de arbustos acá y otros a la derecha. Eso es lo que le va a dar valor al cuadro, eso es lo que lo va a hacer realmente, lo que le va a dar el diseño correcto. Es que yo dibujo acá, pero tengo que buscar otra posición. Yo siempre he dicho que cuando yo dibujo aquí, la intención que tengo es una intención absolutamente didáctica. No estoy dibujando para venir aquí a lucirme, ni mucho menos. Lo que quiero es que se vea bien claro, se pueda explicar bien claro y ustedes puedan ver, para aquel que está por empezar a pintar o a dibujar, ver el proceso. Entonces, no puedo mover el papel, porque al mover el papel me quedaría muy cómodo a mí, claro, pero se perdería ese detalle didáctico que debe tener el programa. Y así le puedo poner bueno, no tengo un papelito ahí, pero lo voy a poner un poquito acá de difuminado para nada más ir observando que la especie de cilindro de que está compuesto el molino no quede tan blanco, hay que poner una parte más oscura. Tengo acá, eso sí, una proyección, porque por aquí hay una especie de mancha. Ve que ahí es donde va el aspa del molino, que ya pega completamente con la parte alta, que es como una especie de conito al revés, como una especie de montañita, esta que está acá. Sobre esa sale esa parte del instrumento que se convierte en aspa. Yo voy a sacar una línea recta hacia arriba y otra hacia abajo, como lo ven ahí, tratando de mantener una distancia similar de este punto hacia arriba y de este punto hacia abajo. Y después haciendo un cruce, viene la otra. A ver si no ahí. Me parece que puede ser ahí o puede ser un poquito más larga. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno dibuja algo así? Un detalle que parece que el cuerpo del molino lo define todo. Entonces, muchas veces uno dibuja el cuerpo del molino, que es esa forma cilíndrica, sin percatarse de que las aspas suben mucho o se extienden mucho. Entonces, dejan este espacio entre la parte del motor de las aspas hacia el borde, ¿lo ven aquí?
hacia este borde muy cerca y entonces no caben las aspas. Entonces hay que tomar en cuenta que las aspas se elevan una cantidad determinada y hay que cuidar ese espacio. Entonces ahora lo que tengo acá es una especie de ventana, lo voy a hacer, perdón, puerta, lo voy a marcar nada más. Pues es una superficie bien oscura, negra. Lo dejo ahí marcado apenas. Y me voy con la parte del horizonte que lleva aquí. Una montañita también. Tal vez no la lleve, pero yo se la voy a hacer. Para que se me recorte un poquito más el blanco. Si hay algo atrás que tiene una tonalidad gris, tomando en cuenta que el molino es blanco, pues entonces me recorta fácilmente. Aquí nada más es ponerle el detalle de un arbusto que hay por allá, un árbol ya bastante grande, perdón. Lo voy a marcar de una vez. Y por aquí una casilla a la distancia. Una casita a la distancia. Voy a poner el techito un poquito alto para que no parezca una casa campesina costarricense, ¿verdad? Es una casita con el techo alto, digamos que un techo casi en forma de chalet. Y lo elevé un poquito más. Sin mucho detalle, nada más es poner algo que da la impresión de que es una casita. Aquí otra, pero con una posición diferente. No está muy lejos, realmente están cerca. Esas casas pueden estar a unos 50 metros del molino, por ahí. Aquí hay otra también, pero ya sé si está un poquito más lejana, más larga. Y también de una vez le aboceto la ventanita. Hay por acá un poquito de arbustos, así es que yo lo que hago es marcarlo ahí. Tengo aquí este detalle de la montaña que lo voy a mezclar con la misma casa. En esta, particularmente, en esta otra no, ya va a ser blanca completamente esta otra casita. Y aquí también voy a ponerle el grisado para la montaña. Tomando en cuenta que tenemos otra casita, pues entonces lo que hago aquí es rescatar la casa, no mezclarla con la montaña atrás, que el gris no me toque la casa, porque va a quedar un poquito más clara, más blanca. Todo esto es, como ya se ve, un tono gris para la montaña. Ahí se ve claramente que es el tono gris de la montaña, sobre la cual yo voy a poner los demás detalles. Voy a irme a un corte comercial así rápido y ahora cuando venga voy a ir explicando cómo avanzar con el resto de las partes de este cuadro. Bien, el detalle para esta segunda parte, porque ya fuimos al corte comercial, entonces en esta segunda parte, en este segundo segmento del programa, voy a ir dándole más forma. Entonces, ya cuando cuando nos vayamos acercando al final, es cuando definitivamente tenemos que poner los mayores detalles. Siempre en un dibujo, que es, por lo menos a mí me parece más fácil ubicar los detalles, ser más detallista que cuando pinto una acuarela o cuando hago una aguada, que es diferente. Entonces lo van a ver ustedes más detallado. Tengo acá en el papel ya prácticamente puesto todos los detalles que lleva el cuadro. Estoy dejando esas aspas para el final porque no hace falta que las haga tan rápido, puesto que son nada más unas rayas en oscuro y eso se lo puedo hacer en cualquier momento. Aquí hay unos arbustos que no estarán muy bien definidos porque están un poco lejanos allá junto con las casitas y yo creo que el enfoque que tiene el paisaje este es el molino mismo. Entonces, sí voy a tener un poquito más oscuro en la parte de atrás de la casita para que ese tono oscuro del arbusto me recorte un poco la forma cilíndrica que tiene el molino de viento. Lo hago un poquito más detallado acá, pero no tanto,
como aquí igual, recorto la casa de paso, sigo con el arbusto hacia arriba y me vengo recortando no el horizonte necesariamente, aunque nosotros podemos decir que horizonte sí, porque es lo que vemos, lo que nos alcanza la vista a ver, pero el horizonte en un dibujo es aquella línea que está a la altura de nuestra vista, a la cual agregamos los puntos de fuga para una perspectiva que es diferente. Bueno, aquí tengo ya el detalle de eso. Voy a ponerle un poquito de líneas. Aquí hay otro. No se ve mucho porque recuerde que está bastante a la distancia, ¿no? El detalle de esta ventana tampoco tiene por qué verse mucho, es apenas un trazo que nos va a recordar que hay una ventana, pero no es una ventana bien definida, ni mucho menos. Aquí lo tenemos. El techito de esta casa sí es un poquito más oscuro, entonces junto con el arbusto que ya voy a pintar, dibujar ahí, este techo sí es un tono grisáceo, ligeramente más oscuro de lo que tiene ahí, de lo que está puesto para que se vea y recorte la forma de la cilíndrica del molino. Ven cómo se recorta un poco. Aquí lo que hago es un arbusto un poquito más alto que aquel para que igualmente me recorte la pared de ese cilindro. Si no lo hiciera, pues no es que la pared quede flotando ahí, no, ni mucho menos. Pero es mejor si se hace porque así tenemos una vista más completa de por dónde va a llegar ese cilindro, exactamente dónde se recorta, etc. Ahora retomo el paisaje de este lado para poder completar la casa que está hacia la izquierda. Un poquito de oscuro aquí, que eventualmente si esto estuviera muy cercano, si fuera un paisaje con digamos, 10 metros, 20 metros de distancia, yo cuando la dibujo, ahí sí tendría mucho detalle, pero estamos hablando ya de unos 75 metros, 100 metros, y ya la casa no tiene que tener demasiada protagonismo, porque el protagonismo lo tiene el molino de viento. Aquí también lleva su puertecilla, sin mucho detalle, una pequeña mancha nada más. Igual la ventana. Con eso ya entendemos que hay una casa, al observarlo, el espectador pues infiere que se trata de una casita sin mucho detalle porque sabe perfectamente y porque la conoce y porque la ha visto todos los días a través de toda su vida, ¿no? Entonces sabe perfectamente que es una casa sin que se le pongan detalles. Puede ser incluso más escueta que igualmente se va a ver bien. Se va a definir como una casita. Aquí el detalle de los tallos es un poquito más notorio que en el caso anterior porque hay más. Y luego recorto el pasto ahí. También un poquitito aquí porque sí tapa un poco la casa. Aquí es recortar un poquito el detalle del molino. La puertita que sí es bastante negra, oscura. Especialmente en esta parte que es la que está abierta. Y un pequeño techo hecho del mismo material. A ver si lo llevo hasta acá. Es un techillo hecho del mismo material del molino, posiblemente una especie de concreto, no sé de qué estará hecho. y recortar ahí bastante, una mancha no muy detallada, ni mucho menos, es una mancha que indica que hay una puerta ahí. Tampoco mucha vegetación alrededor, no, está muy seco. Estoy hablando de que no estoy poniendo un molino costarricense porque no los hay. Ese es un molino español. Un poquito atrás de vegetación, ¿la ven? Para recortar un poco Y también dejo plano aquí, no mucho detalle. No mucho detalle. Por allá una figura similar a un techo, pero nada más que una sugerencia, ¿verdad? Recuerden que los dibujos están en algunos casos muy detallados
y otros apenas sugeridos. Cuando se pinta, por ejemplo, una acuarela, y si en la acuarela yo quiero sugerir, pues entonces lo que hago es trazar algo que se parezca a algo, una casa, un carro tirado ahí, una carreta o lo que fuera. Aquí el techo es un poquito más oscuro, sin mucho compromiso, nada más es una mancha. Es una mancha que hay ahí y como eso está un poquito más lejano, no se va a poner mucho detalle de las ventanas, ni mucho menos, unas cuantas manchas. Así de manera muy escueta, ¿verdad? Aquí hay unos pinitos que aquí en Costa Rica, por cierto, no pegan mucho. Los he visto, son como una especie de proyección muy vertical de esos cipreses. Eso es precisamente lo que hay aquí. Y aquí no pegan, yo los he visto, no se ven muy bien, se ven como muy escasos. Por aquí otro más al final. Y aquí lo que tengo es la misma vegetación, pero ahora lo que hago es intensificarlo un poquito más. Aquí también, un poquito más. Vamos a ver si termino esta parte para irme a un corte ya con ustedes y esperarlos a que me acompañen en la parte final para que vean cómo queda trazado. Esto ya está bastante bien avanzado, entonces vamos a dejarlo así. Voy a irme al corte comercial y regreso rapidito para finalizar este dibujo de un molino español. Estoy viendo aquí, por cierto, estoy viendo para los lápices que algunas veces se me olvida que tengo que estar viendo los números. De todo modo, ya les digo, algunas marcas no tienen los números, se borran. Entonces es difícil saber. Por lo tanto, yo creo que es mejor agarrar una aguja o algo así y marcarles de una vez desde un principio cuando se compra el tipo de lápiz que es, HB, 2B, 4B, 5B, el que sea, porque se van borrando. Entonces, como tengo esa parte ya trazada, ya lo vamos a ver aquí en el papel. Entonces lo que voy a hacer es poner un poquito de textura aquí abajo, muy disimulada, para que no quede tan excesivamente plano, ¿verdad? En esta parte de aquí, que se ve así como manchada. En realidad yo tracé ya los rectángulos de esas hélices o aspas, no sé cómo llamarle específicamente. Y lo que voy a hacer es trazar el resto. Entonces hay una línea central que es la que nosotros marcamos, que es la más gruesa, que es la que agarra toda la estructura y se distribuye todo el peso de la hélice, sobre la cual yo después tengo que dibujar toda la estructura que lleva. Y es un lápiz más duro. Yo tracé todo con déjeme ver qué era, creo que era con un 12B, hice todo el trazo de alrededor, de la parte de afuera. Y luego, ahora que es un tejido más suave, estoy haciéndolo con un lápiz 3B. Entonces, como es un poquito más duro, no va a marcar tanto como, bueno, me faltó aquí. Ya le voy a trazar esa parte. Esto, como yo lo hice en acuarela la otra vez, en otro programa, fue muy fácil porque en acuarela lo que hice fue llenar más intensamente el color oscuro, porque esto prácticamente lo pinté con negro. Y lo que fue el resto lo hice con una tonalidad más clara y con un pincel aún mucho más delgado. Nosotros vemos que en lápiz no hay problema. Si el lápiz es duro, el trazo va a ser más suave. Si el lápiz es muy suave, el trazo va a ser muy duro, ¿verdad? Así como funciona esto. Tengo unos trazos que van aquí y esta es la parte que lo hace lento, ¿verdad? Esta parte es la que si no me cuido bien, puede que se eche a perder todo. Entonces, el lápiz de 3B me lo va a permitir. Debe tener buena punta, eso sí. Por eso tengo ahí el tajador listo por si acaso. No es excesivo el detalle, eso es nada más un tejido. No estamos hablando de una textura muy complicada, ni mucho menos. Entonces se puede trazar fácilmente. Y ahí se ve claramente que hay una forma específica del tejido de esa aspa o esa hélice.
Ahí, generalmente cuando se pasa el programa y me quedo con dudas de si es algo, como en este caso, no sé si llamarle aspa, hélice o qué, mucha gente me responde y me escribe y me dicen cuál es el nombre correcto. Entonces es nada más de trazar y si se ve claramente y si se ve que hay unas partes que son más claras, ok, con ese lápiz lo logro. Pero si hay una parte que es más oscura y yo no lo estoy trazando, entonces vuelvo a tomar el lápiz 12B y vuelvo a retocar todo para darle más cuerpo a las hélices. Vean ustedes aquí cómo se ve trazado, la forma que permite reconocer claramente que es un molino de viento. A mí me sorprende, eso sí, cómo es que esto se mueve. Si es prácticamente el viento no arrastraría nada ahí porque es un tejido como agarrar ¿qué puede ser? Como si lo hiciéramos con madera de media por media o madera de una por una y hacer todo este tejido. No entiendo cómo lo arrastra el viento, pero bueno, así como funciona. Nada más observemos que el lápiz debe tener buena punta, si no se pierde el trazo, se pierde el dibujo y se pierde todo. Ahí se ve ya claramente terminado. Entonces, todo lo que estaba detrás luce un poquito más claro porque esto es más intenso. Al lucir un poquito más claro, pues significa que todo está bien resuelto porque la idea es que lo que está detrás se vea ligeramente difuminado, con un tono más, ¿cómo le llamamos a esto? Más apastelado, por así decirlo. Y eso hace que la estructura de las aspas tenga más protagonismo y luzca mucho más visible que el resto del cuadro. Vamos a ver si le agrego algunos detalles aquí pequeñitos como para darle más cuerpo a la base, esta parte de aquí. Nada más unas cuantas líneas solo para fortalecerlo, igual que aquí. Si ustedes pueden observar, las aspas tienen un tono mucho más oscuro que los mismos detalles estructurales de las casas que están ahí, porque es el molino el que es protagonista en esta obra, ¿no? En las otras no, las casas no son las protagonistas, no es el pasto, no es la montaña, es justamente el molino mismo y esas aspas potentes que deben verse bien definidas. Aquí la estructura, prácticamente la forma del pasto debe quedar bien trazado. Es un pasto ligeramente descuidado, ustedes lo ven, no está muy detallado, pero sí nos sirve para indicar que se trata de eso, que eso es lo que he hecho. Ponerle aquí la firma. Este ha sido un cuadro muy fácil de hacer y muy fácil de explicar. Yo, de hecho, cuando estoy haciendo una obra, casi siempre me gusta explicarla correctamente, con bastante amplitud, ¿verdad? Que no tenga ningún problema. Y aquí, justamente en esta, me he permitido trazar con más facilidad y al hacerlo con más facilidad, puesto que es un grafito, me ha permitido también explicarlo con más facilidad a todos ustedes, que es lo que generalmente uno busca, ¿no? El programa es un programa que se ajusta a las políticas del canal, ¿no? De cultura y de arte. Y no voy a hacer un programa de arte en donde yo no explique ampliamente cómo se traza, cómo se pinta, cómo se dibuja, etcétera, ya sea que pintemos o hagamos un dibujo. Aquí está el cuadro ya terminado y es una cosa curiosa, pero todo lo que está alrededor del cuadro debe ser, pues por supuesto, bien visible y podamos reconocerlo, pero debemos darle el protagonismo al molino. Que si no fuera un molino y fuera un faro, bueno, también sería el protagonista el faro y habría que buscar que algunas partes estén más oscuras, mucho más intensas que las que están alrededor o detrás. Eso hace que entonces el elemento que sea el más visible, sea el que llame más la atención, el que nos atraiga directamente a la hora de entrar al cuadro. Al fin y al cabo es lo que busca uno siempre, ¿no? Tener algún elemento que sea el más llamativo, así lo verían ustedes más directamente. Voy a recordarles una cosa que es muy importante. Pueden visitarme a la página en facebook.com /Arcadio Esquivel o facebook.com Cartoon Arcadio Esquivel, que son las dos páginas mías. Y ahí pueden ir a visitar también la página del Mundo de Arcadio. Y ahí van a ver muchos dibujos que son complejos. Aquí yo presento un cuadro que
obviamente lo tengo que hacer en 25, 26 minutos, tengo que hacerlo rápido. Y si ustedes han observado, yo generalmente empiezo con un papel y nunca traigo más que un papel o dos papeles si es que voy a grabar 2 programas, para obligarme a mí mismo a que el trabajo tenga que salir en la primera intención. O sea, no tengo un plan B para salir en caso de que no me quedara bien el cuadro, pero esa es una necesidad que tengo yo de hacerlo para exigirme a que desde el primer trazo todo se haga correctamente. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ustedes pueden llamarme o escribirme, perdón, al 84 85 32 36 para que me pregunten sobre los talleres que yo doy, que es realmente uno, y sobre las ventas de mis obras, que las tengo allá en casa y ahí se las puedo mostrar con mucho gusto. Muchísimas gracias y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.